¿Alguna vez lloraste sin saber por qué, sin entender qué te pasaba, sin un sentido aparente? ¿O lloraste por alegría o lloraste por tristeza? ¿Qué pasa si contenemos las lágrimas? Porque seguramente más de una vez también lo hiciste. ¿Está permitido llorar? ¿Le hace bien a la salud mental y física? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué lloramos? ¿Cuál es el papel de las lágrimas en nuestra salud? Cuántos interrogantes. Para responder esto, en línea con nosotros, la licenciada Edith Monroe. Bienvenida, Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, día? Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un tema muy interesante del que nadie escapa, el tema de las lágrimas, ¿no es cierto? Totalmente. Y la realidad es que tenemos diferentes tipos de lágrimas y es bueno que, ya que decidiste tocar este tema, hablemos un poquito de las diferencias. La primera que podemos individualizar es la lágrima basal, o sea, que tiene como función mantener el lubricado el ojo y libre de polvo, ¿no? Esa es una lágrima que muchas veces alguno de nosotros fue al oculista, porque especialmente con el tema esto de post-pandemia, que se usaron tantos los dispositivos, nuestros ojos se agotaron. Entonces, ese tipo de lágrima es el que se vio afectada, el que se ve afectada por el uso extremo de la pantalla y por tal vez alguna patología particular. Después está el segundo tipo de lágrimas, que es la lágrima refleja, que generalmente la padecemos los que nos gusta la cocina, ¿no? Por ejemplo, cortamos cebolla y nos ponemos a llorar. Sí. Porque hay unos gases lacrimógenos que segrega la cebolla y bueno, hay un tipo de irritación que como estímulo genera como acto reflejo la secreción lagrimal, ¿no? O sea, las lágrimas reflejas protegen al ojo de objetos extraños. El objetivo es limpiar al ojo de partículas extrañas o sustancias que lo puedan dañar. Y el tercero, que es el que ya nosotros solitos nos vamos cuando hablamos del tema de lágrimas, es la lágrima producto del sollozo, que es el resultado de un amplio espectro de emociones y que, bueno, es el que más nos convoca, sí, y nos lleva sí. A generar, porque parte, o sea, tiene su origen en los aspectos emocionales de las personas, generado por tristeza, enojo, miedo, angustia, incluso alegría. Sí, igual es todo un misterio, ¿no? Como tantas situaciones que vive el hombre. A mí, por ejemplo, fuera de la lágrima, me hizo acordar ahora, que también me causa curiosidad el hecho de bailar. Cómo la música hace que nos podamos mover, me causa curiosidad y hasta me da gracia un poco cómo puede modificar eso nuestros movimientos, nuestras ganas de movernos. Un día vamos a hablar de eso también. Dale, cómo no. Bueno, nosotros en cuanto a al bailar vos ves una decisión y aún en el tema de llorar también hay una decisión, porque digamos que el llanto es parte de la vida misma, ¿no? Porque fíjate que aún desde que sos bebé es el primer acto de comunicación de una persona cuando nace. O sea, llorar tiene un efecto catártico, es una liberación. O sea, sabemos y está comprobado que nos sentimos mucho mejor después de una buena llorada, como decimos normalmente. El llorar tiene efectos inmediatos en el cuerpo. Todo el cuerpo siente el efecto. Los latidos del corazón se aceleran, las venas y arterias se dilatan, el cuerpo suda y el ritmo respiratorio se acelera cuando lloramos. O sea, ¿por qué? Porque el sistema nervioso simpático nos prepara para ese acto de llorar, que muchas veces responde como una amenaza, una angustia que nos está atacando, se activa en respuesta al estímulo, ¿no? O sea, nuestro sistema nervioso simpático y el parasimpático
que generalmente como antagónico trata de calmarlo, trata de atenuarlo, ¿no? O sea, es una válvula que libera neurotransmisores, hormonas y encefalinas. Es todo un proceso que tiene, digamos, tiene una base neurobiológica importante, ¿no? O sea, una cosa genera, por ejemplo, el decir estoy a punto de llorar, y otra cosa es estar llorando en sí, ¿no? Por ejemplo, en los mamíferos, separar a la cría de su mamá puede inducir al llanto, ¿no? Y en los bebés humanos, el llanto también es causa de hambre o el dolor. Puede ser también algo que nos pone tristes, obviamente. A veces están esas teorías de decir, el nene llora, déjalo llorar, que llore, que se acostumbre, y creo que muchas veces cometemos muchos errores, porque muchas veces no hay un bebé manipulador, sino hay razones biológicas que inducen a la criatura a estar llorando. Incluso puede haber problemas neurológicos, ¿no? Porque hay muchas estructuras del cerebro implicadas en la regulación del llanto y de las lágrimas. Antes de empezar esa ola de llanto y de dolor expresado, se activa la corteza prefrontal, de la que hablamos muchas veces, que es la zona del cerebro ligada a la interpretación motivacional de X situaciones. Esta zona está ligada a muchas estructuras de la corteza cerebral, al cerebelo, que es una parte del cerebro, una estructura menor que está en la base del cerebro y que tiene que ver con las zonas motoras, con el movimiento, con la acción. Todo esto nos hace dar cuenta de que el llanto tiene una neurobiología. Nos hace dar cuenta de que no sabíamos nada del llanto, ¿no? Y que hay mucho para aprender. Claro, exacto. O sea, el cerebelo, que está asociado al movimiento, a la regulación emocional y también a la función cognitiva. O sea, ahí en el cerebelo es donde se genera la acción de que a veces no sabes si llorar o reír, porque justamente en ese lugar confluye la referencia de ambas emociones, ¿no es cierto? Y muchas veces es real, es biológica esa sensación, no sé si llorar o reír. Sí, también y muchas veces llorás y terminás riendo. Sí. Después de tanto llorar terminás riendo también. También estamos dentro de lo mismo, y todo tiene como una función catártica, una función de liberación. Por eso la cultura machista está tan lejos de la realidad cuando dice que los hombres no lloran, no deben llorar, y eso generalmente trae muchos problemas psicológicos, el no poder llorar, porque muchas veces no lloramos porque hay una alteración fisiológica o por algún trauma de no haber podido llorar. Yo lo he vivido cuando murió mi mamá. Yo tenía 13 años, y cuando yo me di cuenta que mi mamá se moría, me tenían engañada de que era una enfermedad, que era una enfermedad reumática, y bueno, cuando yo un día entro en la habitación y la veo que ella ni me conoció, ahí me di cuenta que ya no era mi mamá, claro, que ya no, eso no tenía vuelta de hoja, y salí llorando de la habitación. Y una enfermera y un médico me doparon, me dieron una pastilla muy fuerte y me dijeron, bueno, entrá y le decís a tu mamá que te sacaste un 10 en matemáticas, porque tu mamá no se tiene que dar cuenta que vos te diste cuenta que ella se va a ir, ¿no? Este comportamiento del profesional tremendamente negativo, sí, y traumático para mí, claro, no me dio la posibilidad de llorar como tendría que haber llorado una nena de 13 años que se queda sin su mamá, necesita su espacio de llorar. Y vos fíjate que a mí me bloquearon las lágrimas, y yo en el velatorio de mi mamá no lloraba. Y bueno, por años, tardé años en recuperar las lágrimas por un hecho traumático. Mira. Sí. Así que... Por eso digo, entonces, viste que una de las preguntas que hice en el principio fue... que muchas veces también por razón X sostenemos las lágrimas, tratamos de que no salgan, las reprimimos, y eso causa un daño también. Claro,
Claro, porque fíjate que la liberación, nosotros liberamos, es como un acto de liberación del estrés cuando nosotros podemos llorar. O sea, cuando nosotros podemos eliminar, hay productos que se segregan, digamos, es como un metabolismo cerebral que se libera. Y también se liberan, digamos, sustancias relacionadas al estrés. Por eso es ese alivio. Y gracias a la catarsis generada por el llanto, lo que tiene es que restauramos el equilibrio emocional, vuelve la paz y la eutimia, que sería el estado emocional controlado y normalizado, que muchas veces una situación nos quita. Y justamente el llanto viene a ser liberador, porque es un desencadenante del equilibrio de esa excitación emocional potente en la que estamos inmersos. O sea, genera una activación metabólica cerebral y un gasto energético que nos equilibra. Eso es a nivel personal, pero ¿qué pasa cuando estás con alguien, a tu pareja, tu familia? ¿Cómo debería actuar cuando te ven llorar o cuando te ven triste? ¿Qué deberían hacer? Porque muchos por ahí no lo entienden, aunque sí en algunas ocasiones lo han pasado, igual no tienen como esa empatía con el otro. Y dice, ¿otra vez estás llorando? ¿Por qué estás llorando? No llores, y te dan explicaciones, ¿no? Si la vida es linda, si esto que lo otro, y la gente en realidad la está pasando mal y no puede ver, no tiene esa visión para poder entender el mensaje real. ¿Cómo se acompaña a alguien que explota en llanto? Vos fíjate que muy buena tu pregunta, Cris. Sí, eso me trajo porque como comentaste lo del doctor, lo que te dijo a vos, por eso se me ocurre esta pregunta para ver cuál es la manera acertada para acompañar al que, bien. Al que tiene Vos fíjate que sí, dentro de la teoría relacionada al tercer tipo de lágrimas, que es el que nos referimos inicialmente, justamente esa lágrima psíquica, esa lágrima motivada por un proceso de angustia, por un proceso que me moviliza, dicen que el origen es como inconscientemente de búsqueda empática hacia el otro. O sea, es como un llanto orientado a que el otro pueda meterse o pueda interpretar mi dolor, pueda contactarse con eso que me está angustiando. Entonces es vital lo que vos acabas de preguntar, Cris, el hecho, ¿qué le pasa al otro cuando me ve llorar desconsoladamente? Y bueno, vos me hablaste de que a veces el otro dice cosas que no son apropiadas con la realidad, y generalmente pasa. ¿Por qué pasa esa respuesta rápida, esa respuesta como pareciera fabricada, generalmente en todos los casos, no llores? Es porque genera una gran impotencia en el otro. El otro se siente impotente, está llorando y no sé qué hacer, no sé cómo solucionar su problema, y como me cuesta hacerme cargo de su dolor, le digo no llores, porque me cuesta. Pero acá algo muy importante primero es escuchar a la persona y escucharla desde su dolor, sin meter mi propia apreciación y sin decirle lo que tiene que hacer, sino escucharla, porque básicamente, como dijimos que la función de las lágrimas tienen un efecto de alivio, tenemos que permitir que en un tiempo lógico la persona pueda llorar y expresar lo que le pasa. No expresar nuestros puntos de vista, no interrumpirla cuando habla, permitir que la persona pueda drenar, y de pronto, obviamente, si podemos decir alguna cuestión de acompañamiento, un abrazo, tomarla de la mano, hablarle de que todo en la vida tiene esperanza, que si es una pérdida de un ser querido, tiene recuerdos lindos en los cuales recrear momentos, pero siempre, dado que la lágrima en situaciones como estas que vos decís está buscando empatía,
ya lo hemos hablado en otra oportunidad y lo recordamos. Sí. La empatía es la capacidad de sentir y experimentar lo que el otro está sintiendo. Y probablemente a mí me parezca raro, inadecuado o exagerada su forma de encarar el problema que lo hace llorar. Pero no soy empática si yo estoy tratando de imponer mi propio punto de vista, sino lo que tengo que hacer, y la empatía ya produce un gran alivio cuando el otro siente que fue escuchado y que fui comprendido dentro de lo que le pasó, aunque yo no esté de acuerdo con ese tema. Totalmente, bueno, justo ahora que viene el Día del Amigo, que es mañana, esta es una de las situaciones que comúnmente pasa entre amigos que se contienen, ¿no? Cuando alguno la está pasando mal y alguno tiene esa necesidad de llorar, creo que es el vínculo donde más las lágrimas son contenidas y acompañadas, ¿no? Tal cual, y fíjate que muchas veces las lágrimas, el llanto nos humaniza, en el sentido que nos hace más empáticos y crea vínculos más fuertes, porque no solo es estar juntos, sino expresar lo que me pasa, comprender al que llora, tratar de ayudarlo, si no sé cómo, brindarle mi compañía. Yo estoy al lado tuyo, la verdad es que tu problema no sé cómo encararte, no, es preferible no decir nada y decirle estoy acá al lado tuyo, contá conmigo, que decir algo errado, pero el otro va a valorar mi compañía, y si su problema parte de la soledad o de que como que no sabe cómo actuar, la presencia de alguien va a tener un poderoso efecto en ese trance tan agudo que está atravesando. Totalmente, y qué difícil cuando sentís que el otro no acompaña, y al parecer no le interesa lo que te está pasando, ¿no? Sobre todo si es algún ser querido que esperarías un poco más, ¿no? Claro, qué difícil eso tiene que ver con los preconceptos y con la posición propia respecto de las lágrimas. Por eso yo le digo que lo mejor es escuchar desprovisto de toda opinión, porque hay gente que se cree que las lágrimas son una herramienta manipulatoria. Totalmente, que llora para hacerse la víctima o que llora para lograr cuestiones, y no podemos decir que no sucede eso, porque siempre sucedió y va a suceder, pero es muy dañino para la persona cuando hay un corazón lastimado, cuando hay un dolor muy agudo y el otro la está juzgando como un acto manipulatorio. Eso es muy duro y nos tenemos que cuidar de eso, porque tras el dolor que la persona atraviesa, si nosotros le añadimos un juicio como que es una actitud manipulatoria, podemos estar dañando mucho, y nosotros no estamos llamados en la vida para juzgar, sino para armar lazos afectivos buenos y duraderos. Fíjate que nuestro cerebro funciona de la mejor manera en la medida que podamos extender lazos afectivos con el otro. Totalmente. ¿Y cómo se puede desarrollar el hecho del llanto, esa emoción, ¿no? ¿Cómo se la puede desarrollar para que no se convierta? Porque claro, a veces son situaciones pasajeras y a veces son situaciones que se quedan, se convierten en hábito y después pasan a la depresión, ¿no? Exactamente. Muchas veces es un síntoma de esa depresión ya instalada. Cuando nosotros no podemos poner, o sea, yo tengo ganas de llorar. Nosotros los seres humanos somos creadores a veces de los mismos momentos. Nos deja nuestra pareja y nos ponemos a escuchar esa música que era de los dos y nos ponemos a llorar con esa música. Muchas veces somos creadores de esos momentos. Entonces tenemos que ser objetivos y darnos cuenta que muchas veces sumirnos en un momento de llanto, pasaron 5 minutos, no dejo de llorar, no me hace bien. Tengo que tratar de decir, voy a dar vuelta a la página, la vida no se termina con este evento,
soy una persona sana o tengo trabajo, posicionarme en las cosas que sí tengo y no situarme en eso que me pasó, en eso que me faltó. Yo tengo también que aprender a cerrar puertas del pasado y de situaciones que me generan angustia, dándome cuenta que no me hace bien volver una y otra vez a lo mismo. Tengo que pararme muchas veces en mi presente y saber que puedo reconstruir un horizonte diferente. Y bueno, si yo a veces no puedo parar esas lágrimas, a veces tengo que darme cuenta que tengo que pedir ayuda. A veces se necesita ayuda psiquiátrica y muchas veces no. O sea, muchas veces para el tema, yo como psicóloga muchas veces he recibido personas cuyas primeras sesiones fueron lloradas, no habladas, y muchas veces al principio pensé en personas psiquiátricas que iba a tener que derivarla a la ayuda del psiquiatra para que ese caudal de angustia pueda ser aminorado por los psicofármacos. Y muchas veces no, la persona necesitaba contar eso que estaba muy guardado, que tenía años de no haberlo podido expresar, y salía con un caudal un torrente de lágrimas. Pero una vez que la persona pudo hablarlo y trabajarlo, esas lágrimas desaparecieron. Entonces, si yo me doy cuenta que es cuestión de hablarlo, buscar a la persona adecuada que me pueda escuchar, un amigo, un pariente o un psicólogo, si es una situación que me da vergüenza o dolor, o que yo necesito que hay alguien que necesite tener un contexto de lo psicológico, un conocimiento para entenderme. Pero no tengo que permitir que las lágrimas condicionen mi día y mi vida. Son una herramienta momentánea, no una forma de encarar la vida y el dolor. Ahí está, me encantó lo que dijiste y con eso te voy a invitar a que hagas un cierre con un mensajito para aquellos que en algún momento tienen esa necesidad de llorar y para aquellos que en algún momento tienen que acompañar a alguien que justamente está llorando, ¿no? Bueno, aquí sintetizamos lo que dijimos. Las lágrimas son un bálsamo, tienen una función catártica muchas veces de poder liberar nuestro dolor. La vida está llena de momentos de dolor, de injusticias, de incomprensiones que muchas veces nos pueden mover a llorar. No tengo que evitar esas lágrimas. Necesito vertirlas y muchas veces está bueno hacerlo frente a alguien que nos va a comprender, frente a alguien que no nos va a hacer sentir juzgados, sino comprendidos. Y muchas veces vamos a estar frente al que llora. Tratemos de despojarnos de nuestros preconceptos, de nuestra forma de pensar que el llanto se aplica de tal o cual manera. Hay gente que manipula, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, hay gente que sufre. Y bueno, hay un dicho que es conocido: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y muchas veces nosotros prolongamos el sufrimiento, decidimos continuar en ese lugar de sufrimiento cuando caemos en un círculo vicioso de llanto y no podemos salir. Eso no es lo aconsejable. Eso no es lo aconsejable. La vida tiene momentos dolorosos, pero también tiene momentos felices. Y nosotros fuimos creados con un caudal interior, con herramientas que nos permiten tomar nuevas decisiones, que nos permiten crear nuevas historias y nos permite tomar decisiones que cambian radicalmente nuestro panorama. Dentro nuestro, Dios puso todas esas herramientas que nos aseguran que podemos para el mañana mirar con confianza. Ahí está. Y para no llorar cuando vas a cortar una cebolla, la pasás por agua caliente y el ácido se va y lloras un poquito menos. Un consejito que... Muy bien, muy bien. A mí me dijeron que había que ponerla en la heladera. Entonces, tanto el frío como el calor nos ayudan a no llorar. Un besito grande. Muchas gracias como siempre. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.